Nos vamos a ocupar de hablar de un tema que tiene que ver con la pandemia, pero también con lo que en su momento fue una necesidad, a partir de que con el aislamiento, en el caso también de los chicos con las clases virtuales, el uso de la tecnología y el hecho de tener que entretenernos, ya sea en casa o en el lugar donde nos tocaba, hizo que aumentara el uso de las pantallas. El tema es: ¿cuándo distinguimos si ese uso se convierte en abuso y si ese abuso se convierte en adicción de las pantallas? Especialmente en los niños y adolescentes, y nos pasa a todos en casa. Osvaldo Chiarlo es director terapéutico de la Asociación Civil Abra y está en línea con nosotros. Osvaldo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, un gusto saludarte, Gisela. Gracias por atendernos. ¿Se puede hablar de adicción a las pantallas? ¿Cómo me doy cuenta que soy adicto a la pantalla? Bueno, sí, se puede hablar de adicción a las pantallas, un poco lo que técnicamente se denomina como adicciones emergentes. Principalmente se comienza a desarrollar esta problemática, si bien a partir del siglo XXI, a través de la revolución tecnológica e informática, es como cuando hace su mayor expansión, es en 1980 donde ya se desarrolla un poco este tipo de problemática, principalmente en Japón, con un tipo una terminología que se denomina hikikomori. La adicción uno se puede dar cuenta principalmente cuando la tiene una vez que comienza básicamente a ocupar más tiempo de lo que uno tenía planeado que ocupe en su vida, y comienza a generar un deterioro en los diferentes escenarios en los cuales uno desarrolla su devenir existencial, que principalmente tiene que ver con el escenario laboral, familiar, y también cuando empieza a generar ya una afección a nivel personal. Es decir, no te podés despegar de la pantalla, no vivís si estás con la pantalla en la mano, algo así sería. En el extremo sería una compulsión. El síndrome hikikomori es las personas directamente no salen de su habitación. Entonces, directamente en el extremo su desarrollo vital lo hacen a través de su habitación, y todo contacto que tienen con la realidad lo tienen a través de la realidad virtual. A partir de ahí uno comienza a poder desarrollar una cuestión progresiva. Hay un estudio que hace referencia a que los seres humanos en la actualidad pasan conectados aproximadamente entre 5 a 6 horas diarias al mundo virtual. Imagínense que si uno tiene que hacer una división de horas de sueño y horas de trabajo, prácticamente nos pasamos conectados el tiempo que debería ser destinado al ocio constructivo, a la actividad física, a la actividad recreativa. Ahora, Osvaldo, esto con la pandemia, qué difícil poner límites, ¿no? Porque con el encierro, con el aislamiento, muchos recurren a eso. Sí, en realidad la vida virtual o la tecnología, inclusive para nosotros dentro del escenario clínico terapéutico, lo que se llama intervenciones basadas en Internet, tiene sus ventajas, que es la que sabemos, el acercamiento, el poder continuar con el vínculo. Claramente después, como todo, cuando uno va perdiendo el equilibrio y la estabilidad, puede volverse, ¿no?, una problemática. La pandemia ha generado, ¿no?, una crisis a nivel mundial y una crisis a nivel del ser humano en cuanto al para qué vino la pandemia, ¿no?, qué es lo que debemos cambiar. Y claramente el hecho de tener que estar más en el hogar, en la casa, la cuestión del trabajo y demás, ha llevado a una predisposición a que si uno no tiene esa capacidad de autorregularse y de equilibrio, puede llevar al desarrollo de una adicción emergente, ¿no?, una adicción al Internet, cuando antes tal vez no la tenía. ¿Y esto es en cualquier edad? ¿Se profundiza más con los chicos y adolescentes? ¿Hay alguien que a lo mejor no sabía o no tenía en cuenta esto y a lo mejor ahora piensa, estoy transitando por ese camino? Sí, el fenómeno de los consumos problemáticos o de las adicciones
exceden a cualquier estatus socioeconómico y franja etaria, ¿no? Esa es una de las grandes realidades que el siglo XXI en salud mental nos dio. Que por ahí uno cree que, por ejemplo, las adicciones emergentes o las adicciones al internet o a la red es para la franja principalmente millennial y centennial. Y en realidad nadie está exento de padecerla. Sí hay un gran porcentaje de mayor predisposición en aquellos que, como mencioné, la franja etaria del 2000 hacia arriba, década 90 hacia la actualidad, perdón, es como que tienen una mayor predisposición. Mayor predisposición no significa que la puedan desarrollar. No obstante, con la cuestión de la pandemia comienza a generar una predisposición en franja etaria mayor, es decir, a partir de los 40 hacia adelante, donde, ¿no?, por las condiciones que conocemos, uno pasa mayor tiempo conectado y eso puede llegar a generar una predisposición a la adicción. ¿Se trata esto? ¿Hay terapia? Sí, sí. Así como los consumos problemáticos, como las adicciones emergentes, tienen un tratamiento. Los tratamientos no existen hasta el momento. Si bien para algunos autores el fenómeno del consumo problemático de la adicción es una pandemia global, ¿no? Bueno, si bien esto se está diciendo del 2015, bueno, hoy el concepto de pandemia está como mayor, coloquialmente está más conocido. No hay una vacuna, no hay un tratamiento molde, sino que la personalización del abordaje, es decir, poder recabar información sobre las características personales, pero también características sociofamiliares, hacen que los tratamientos integrales puedan tener mayor probabilidad de éxito cuando uno los pueda personalizar. Es decir, lo que funciona con una persona tal vez no puede funcionar con otro, pero sí existen tratamientos y abordajes. Y no hay que dejarse estar, ¿no? Cuando uno empieza a notar que esa dependencia existe, que las horas cada vez son más largas, ¿hay que buscar ayuda? Eso que vos decís, Gisela, es el puntapié inicial, inclusive para cualquier tipo de problemática, y especialmente cuando hablamos del consumo o de las adicciones emergentes en este caso. Hay una frase que dice: el problema en sí no es el problema, sino no ver el problema. Ser consciente de un problema es despertar. Por lo tanto, cuando uno se toma el tiempo de poder reflexionar cuánto tiempo lleva conectado a la red, qué es lo que dejó de hacer que antes hacía y hoy no lo hace por estar conectado a la red, y principalmente cuando uno no puede ponerse el límite en cuanto a, por ejemplo, si ves los mensajes que están en verde de WhatsApp, y sí o sí lo tenés que ver, aún sabiendo que no es una urgencia, pero sí o sí lo tenés que ver, como una especie de obsesión. Sentís como una sensación de aburrimiento, y lo primero que haces es conectarte a las redes sociales. Implica una reflexión sobre lo que mencioné con anterioridad, como para poder estar consciente a ver cuál es el vínculo que estás estableciendo con ese objeto, ya sea el celular o la computadora. Osvaldo, te agradecemos mucho el contacto, quedamos a disposición porque la verdad que son temas que tienen que ver con lo cotidiano y es importante que la gente tenga herramientas para sobrellevarlos, así que te mandamos un abrazo grande y hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, Gisela, por la invitación, y estamos en contacto. Gracias. Osvaldo Charlo, entonces director terapéutico de la Asociación Civil Abra, para tenerlo en cuenta.